de los componentes. ¿Sí? Por eso estaba la regla de que si planteamos el balance global de materia, solamente podemos plantear NC menos 1 balance de componentes. Y si planteamos todos los balances de componentes, no tenemos que plantear el global. Ya vimos los problemas que podían traer una ecuación que fuera linealmente dependiente de otra. Y lo último que vimos fue las variables intensivas, el balance expresado en términos de variables intensivas. Se les había dicho que el balance tal como lo hemos planteado, el balance de componentes, tenía la acumulación de la cantidad total de cada componente. En este caso, B por volumen, por la concentración de A, lo que nos está dando es el número de moles de A en el volumen de control. Aquí, la variable de estado, si ustedes se acuerdan del modelo de espacio de estado, en el modelo de espacio de estado, las ecuaciones diferenciales tenían, vamos a verlo, así, estamos en la diapositiva 23. En el modelo de espacio de estado, aquí, teníamos que en las ecuaciones diferenciales, la derivada que figura al miembro izquierdo es la derivada de una variable de estado. ¿Sí? Entonces, así tiene que ser expresado el modelo de espacio de estado. Bueno, eso estaba acoplado a un conjunto de ecuaciones algebraicas donde estaban las salidas como variables de salida. Ahora, volvamos a nuestro modelo. Bueno, nosotros cuando hicimos el planteo del balance, lo planteamos en estos términos. La acumulación la planteamos en términos de volumen por CA, porque esa es la cantidad de componente A que hay en el volumen de control. Entonces, nuestra variable de estado en este balance es el número de moles del compuesto A. Entonces sería, si hubiera que poner aquí un X, ¿cuál es el X en este modelo? El X es la variable, como escribíamos los números de moles, es N de A. Esa es la variable de estado, número de moles de A. Aquí quedó en forma, no se la ve a la variable porque está expresada como un producto. Lo que teníamos que hacer para que quede tal cual lo exige la forma de modelo de espacio de estado es tachar esto, colocar NA como la variable de estado, que es la cantidad de moles de A, y agregar una ecuación más, donde diga, y se está agregando una ecuación algebraica, ¿no? Que diga que NA es B por CA. Entonces aquí sí se ve claramente que la variable de estado de este modelo es el número de moles del compuesto. ¿Sí? Así deberíamos expresarlo para poder usar después el software que vamos a usar para resolver los modelos de espacio de estado. El software que nosotros tenemos para resolver los modelos de espacio de estado exige que a la izquierda de las ecuaciones diferenciales, en la parte que se deriva, figure solamente una variable. Eso se llama, es una notación normal explícita. Entonces, tenemos en ese software, si vamos a trabajar con este balance, que esté expresado en variables extensivas, nosotros tenemos que escribir el balance de la forma que lo hicimos ahora, con la variable NA, y acoplar una ecuación algebraica, que es la que está abajo. ¿Está bien? Retorno para ver si alguien se quedó afuera y no puede entrar. Bueno, están. Bien, entonces, en este modelo, les repetía que la variable de estado es el número de moles del compuesto. Y después dimos una serie de pasos matemáticos, ¿sí? Que es bueno que lo entiendan porque lo vamos a aplicar varias veces. Lo primero que hacemos es, como yo quiero expresar
este balance en función de la variación de la propiedad intensiva, o sea que en función de CA, de la acumulación de CA, no de la acumulación de B por CA. Entonces, primero aplico la regla de la derivada de un producto, se le aplico a este término y tengo esto. Con esto ya gané que tengo aquí ya lo tengo separado al término que me interesa, que es la acumulación expresada en términos de la variable intensiva, en este caso CA. Bueno, con eso, eh, por otro lado, uso el balance global de materia, aplico la misma regla de derivada de producto para el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque quiero cancelar esto. Quiero cancelar la derivada de volumen con respecto al tiempo. Entonces, aplico la derivada, ya me apareció el término de derivada de volumen con respecto al tiempo, y ahora lo multiplico por un factor que sea tal que cuando yo haga la diferencia entre estas dos ecuaciones se me vaya el término que tiene la acumulación de volumen. Como el volumen está multiplicado aquí, como la derivada del volumen está multiplicado por CA, y aquí está multiplicado por ρ, entonces para que se cancelen esos dos términos, voy a tener que multiplicar por CA y dividido por ρ. Así que cuando haga este producto y se lo haga la sustracción a la primera ecuación, voy a lograr que se cancele la acumulación de volumen. Bueno, hicimos eso, se cancelaron la acumulación de volumen, eso no algo, quiero ver si alguien está esperando. Está. Bueno, y vimos que así se cancela la derivada del volumen. Y tuvimos un efecto secundario, inesperado, que alguien también me preguntó si me había olvidado del término de F. Y no, hicimos la verificación y vimos que este término de FCA se cancela con este término de Fρ, porque está multiplicado por CA sobre ρ. Entonces, en la versión final desaparece el F, el caudal de salida. Después vimos que no puedo trabajar con esta ecuación que tiene dos derivadas, entonces estuvimos buscando qué hipótesis podíamos usar para anular esta derivada. Y las hipótesis que planteamos fueron dos. Fue primero plantear que no existe variación de densidad entre los reactivos y los productos, y después que las densidades son constantes. Con la segunda hipótesis voy a anular esto. ¿Sí? Vamos a colocar con la segunda hipótesis, entonces anulo esta derivada, y con la primera hago que esto sea 1. Ese cociente sea 1. Con eso me queda la expresión final del balance expresado en la acumulación de la propiedad intensiva. Entonces aquí tenemos el balance original donde la acumulación está expresada en términos de la propiedad extensiva, y logramos transformarlo en un balance donde la acumulación está expresada exclusivamente en función de la propiedad intensiva, que en este caso es la concentración. Vimos que desapareció el caudal de salida, y bueno, eso lo discutimos en la clase pasada. También le hice notar que el volumen salió de la derivada. Vean que estaba aquí adentro. El volumen salió de la derivada, pero salió por los pasos matemáticos que hicimos. En ningún momento hemos impuesto que el volumen sea una constante. Así que esta ecuación es válida para volumen variable. Por último, ya para dejar este tema, en este caso vean que la variable de estado pasa a ser la concentración de A. Entonces CA pasa a ser la nueva variable de estado en este modelo. Antes era NA. ¿Sí? Con todos estos pasos matemáticos hemos hecho también un cambio de variable de estado y pasó a ser ahora CA la variable de estado. Y a CA le vamos a tener que dar valores iniciales por ser variable de estado.
Lo último que habíamos discutido en la clase pasada fue el significado de no tener el caudal de salida aquí. Lo que implicaba, que era mucho, ¿no? Era que el caudal de salida no afecta a la concentración en el tanque. Y por ese motivo sería un error implementar un lazo de control para la concentración de A que manipule la variable, que manipule la apertura de la válvula de descarga, la que gobierna a F, al caudal de descarga. Porque ese lazo no tendría efecto sobre ese A, no estaría funcionando, no funcionaría, ¿sí? Porque trataría de cerrar o abrir la válvula de descarga, eso modificaría el caudal de salida, el F, pero el F no afectaría a la concentración de A. Y bueno, vimos algún ejemplo, un tanque que tiene pigmentos y hace la descarga, vimos que pierde pigmentos porque se pierde líquido, pero la concentración de pigmentos sigue igual. El color del líquido no cambia porque hagamos una descarga. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces, si entendieron esto, podemos pasar al balance de componentes, pero en sistema de parámetros distribuidos. Estoy esperando, a ver si se inscribió, si está. Hay una docente de la Universidad de Santiago del Estero eh, que solicitó presenciar las clases. ¿Sí? Como ahora, como el horario de hoy es anormal, quizá hoy no entre, pero sí seguramente ya va a entrar mañana. Sí, así que a partir de mañana la vamos a tener a ella, ya la vamos a presentar cuando ingrese. Bueno, entonces, sigamos. Bien, ahora vamos a un sistema de parámetros distribuidos. Tenemos un reactor tubular que ya lo vimos para hacer el balance global de materia. Sí, tenemos un volumen de control eh, infinitesimal de longitud delta z. Y aquí todas las propiedades son función del tiempo y de la coordenada z. ¿Sí? No es lo mismo medir la densidad a la entrada del reactor que a la salida. Por eso son funciones del tiempo y de la posición. Para este caso, planteamos de nuevo el balance con palabras. Tenemos velocidad de acumulación y la velocidad de acumulación va a ser igual a la cantidad de moles de A que tengo en este volumen de control, que va a ser volumen de control por la concentración. Entonces ahí tenemos que delta Z por A es el volumen de control por CA. Y eso nos da los números de moles de A en el volumen de control. Velocidad de entrada va a entrar el flujo o el caudal, que es B por A. A era el área transversal. Entonces B por A es un caudal. Y por CA es la cantidad de la velocidad con la que viaja el compuesto A. Y eso está medido en la posición Z, o sea, a la entrada, estamos a la entrada del volumen de control. Por eso es velocidad de entrada. Planteamos lo mismo para la velocidad, perdón, falta la velocidad de generación, es la dada por la reacción química multiplicada por el volumen del volumen de control. Así que nos quedaría RA, que es la velocidad de reacción de A, por el volumen. Y como A, bueno, no está la reacción química aquí, pero es la misma del otro reactor, es A que pasa a B. Así que el coeficiente estequiométrico es -1. Entonces queda menos R por A por delta Z. Finalmente tenemos la velocidad de salida, que va a ser de nuevo B por A por CA, pero esta vez está expresado está medida en Z más delta Z. Sí, eso es a la salida del volumen de control. Juntamos todo
Ahí está la acumulación, eh, igual a la entrada, menos lo que reacciona, la velocidad de reacción, y menos lo que sale. Y a partir de aquí, bueno, como esta ecuación no la puedo trabajar, no la puedo usar para trabajar porque tiene un parámetro que es arbitrario, que es el delta z, que yo lo puedo modificar. Entonces vamos a eliminar el delta z siguiendo los mismos pasos que hicimos para el balance global. O sea, vamos a considerar que delta z es una variable independiente del tiempo, así que lo puedo sacar de la derivada. Aquí lo saqué de la derivada. Después también considero que el tubo es un cilindro, por lo tanto A es constante y se simplifica el área. Entonces esto salió y se simplificaron el área. Y nos da esta ecuación. Ahora con esto vamos a arreglarlo para que nos quede un cociente que sea el que corresponde, el que después vamos a hacer tender, vamos a sacar el límite para delta z tendiendo a cero, entonces se tiene que corresponder con la definición de la derivada parcial. Vamos a hacer aquí, paso delta z, lo paso dividiendo y arreglo el numerador para que me quede la definición de la derivada parcial. Este era el cociente con el cual se definía la derivada parcial aplicando el límite. Entonces aquí está evaluado en z más delta z menos evaluado en z. Todo dividido delta z. Aplicamos el límite para delta z tendiendo a cero y obtenemos el balance de componente para, para este sistema de parámetros distribuidos. Vean que ya el balance está expresado en propiedades intensivas. ¿Sí? Y aquí la variable de estado es la concentración de A. Para el estado estacionario, lo de siempre, ¿sí? Si me interesa modelar el estado estacionario, anulamos la acumulación y nos queda una ecuación diferencial con una derivada menos. Desapareció la derivada temporal. Solamente nos queda la derivada con respecto a las coordenadas espaciales. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver a ver lo de la propiedad intensiva. Aquí en el balance hay un término que no tiene la propiedad intensiva aislada, sino que está multiplicada por b, por la velocidad. Entonces vamos a tratar de colocar en términos de derivadas de CA exclusivamente. Entonces aplicamos el mismo procedimiento matemático. Al producto, la derivada del producto, la descomponemos aplicando la regla de la derivada de un producto. ¿Sí? Está aquí. Ya está descompuesta. Ahora tendríamos que eliminar la derivada de la velocidad. Para eso vamos a usar el balance global o la ecuación de continuidad. ¿Sí? Al balance o a esta ecuación de continuidad le vamos a aplicar también la regla de la derivada del producto. Sí, aquí ya descompuse el miembro derecho. Y ahora, para cancelar esa derivada de la velocidad con respecto a z, veo que tengo que multiplicarlo por CA dividido ρ y restar. Hago esa operación y me queda ese resultado. Le dejo tiempo para copiar.
Si no pueden copiar o si estoy yendo muy rápido, me dicen. Por ahí esa es la desventaja de usar el PowerPoint. Ya está todo escrito y, y me olvido que están copiando. Me olvido de que están copiando. Bueno, podemos simplificar esta ecuación si estamos con un flujo incompresible. Entonces, el de ρ con respecto al delta z va a ser cero, no va a variar, la densidad no va a variar. Eso es válido para líquidos, no es válido para gases. Y lo otro, que la densidad sea constante. Si estas dos hipótesis se cumplen, esta ecuación se simplifica a esta. Expresado en derivadas exclusivamente de la propiedad intensiva. Si aquí teníamos una derivada que no estaba en función exclusiva de la propiedad intensiva, de la concentración de A. Ahora ya la tenemos expresada en derivadas exclusivamente de la concentración, ¿sí? Que es la propiedad intensiva. Eso facilita mucho después el tratamiento para resolverlo. Si no, se complica la resolución. Hay que trabajar con dos variables. Si quisiéramos resolver el balance que está con el recuadro verde, tendríamos que trabajar con la variable CA y también tendríamos que trabajar con una variable que es B por CA, que habría que darle otro nombre. En cambio, en este balance solamente trabajamos con la variable CA para integrarla. Siempre que vayan a integrar algo, solamente se puede integrar de una variable a la vez. Por eso es que no puedo integrar B por CA. Tiene que estar una variable aquí. La puedo llamar, puedo inventar un nombre ficticio. CB, por ejemplo. Bueno, y eso va a ser la variable que voy a integrar. En cambio, aquí ya está todo en uno. Las derivadas son derivadas de una única variable, así que no voy a tener problemas y le voy a poder aplicar cualquiera de los métodos matemáticos que ustedes ya conocen para integrar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún problema con este balance? Vuelvo a ustedes. Profe, ¿puede repetir cuándo se puede aplicar? ¿Cuándo se puede aplicar el balance el final, el rojo? Eso del fluido O- incompresible, esa parte. sí, sí. Sí, Macarena. Bien, para que sea válido el balance rojo, que lo tuve que deducir del de arriba, tengo que anular las derivadas, estas derivadas. Y estas derivadas se anulan primero cuando... ¿Qué quiere decir? Miren, yo tengo que anular la derivada esta de ρ sobre dz. ¿Cuándo se va a anular esa derivada? Cuando la densidad no varíe con la posición. Estamos hablando de un tubo. Vamos a volver a volver a la diapositiva anterior. Bien, estamos hablando de esto. Z es esta coordenada, la longitudinal. Y lo que me está pidiendo esa hipótesis, que la derivada de ρ con respecto a z sea cero, significa que ρ tiene que ser la misma en cualquier punto que yo tome del reactor, a lo largo del reactor. Para que eso se cumpla, que la densidad sea la misma en los puntos de este reactor, el fluido tiene que ser incomprensible. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de presión. Si no, el fluido no se movería de izquierda a derecha. Así que hay una diferencia de presión, hay una diferencia de temperatura, y la única forma de que no haya variación de densidad es que el fluido sea incompresible. ¿Sí? Que no dependa de la presión, que no se deje comprimir. Y también que sea poco sensible
a la temperatura, la densidad. Esas dos condiciones las cumplen los líquidos. Entonces, el gas no cumple eso. El gas va a ser, si uno coloca gas en este tubo, la densidad va a variar a lo largo del tubo y va a variar por la caída de presión y va a variar por variaciones de temperatura que haya en el reactor. Entonces, para el gas no se va a cumplir eso. Vuelvo a la... Entonces, si es líquido, esto se va a cumplir. Derivada de ρ con respecto a z igual a 0. Y si además, si es líquido también, el líquido no varía mucho su densidad. Entonces tenemos que esperar que no varíe en el tiempo. Es raro que varíe en el tiempo. Para hacer variar la densidad de un líquido tendríamos que variar muchísimo su temperatura. Vean ustedes la tabla de densidad del agua. Vamos a ver la tabla de densidad del agua para que vean a lo que me refiero. Bueno, aquí está la densidad, cómo varía. Bueno, hagamos más grande la variación de temperatura. Bueno, aquí está. Vamos a ampliarla. Vean la densidad del agua. Acá hace 0 grados es 999. A 100 grados es 958. Prácticamente no varía. Entonces, volviendo a nuestra presentación, el agua es un líquido incompresible, así que por eso no variaría ρ con respecto a la posición. Y además, por más que se le varíe la temperatura, tampoco varía mucho, así que la derivada con respecto al tiempo tampoco va a ser también nula. Entonces, para el agua, estas dos condiciones se cumplen y este balance sería válido. En general, para todos los líquidos sería válido. ¿Sí? Vean otra cosa, que estoy hablando de la densidad de la corriente total. No estoy hablando del compuesto A. Estoy hablando de la densidad de la corriente que contiene el compuesto A. ¿Está bien, Macarena? Sí, profe. Bien. Gracias. Bueno, entonces, cuando se cumplan estas condiciones, que ustedes pueden suponer que se van a cumplir para los líquidos, van a poder usar este balance en lugar de este. Nuevamente vean que la velocidad salió de la derivada. Aquí salió la velocidad de la derivada. Pero para eso no hemos supuesto que la velocidad sea constante a lo largo de z. ¿Sí? No hicimos esa suposición. Sigo. Bueno, y para cerrar esta parte de balance de componentes, como ustedes vieron, se trabaja con concentraciones y hay muchas medidas de concentraciones. Y esas medidas se utilizan de acuerdo a si la corriente que estamos midiendo está en forma líquida o si está en forma gaseosa. Entonces, al existir esa distinta forma de medir concentraciones, también es conveniente que ustedes sepan cómo convertir entre una y otra. Eso lo vieron, ese problema ya lo tuvieron en el fenómeno de transporte, y allí vieron una serie de reglas vieron una serie de definiciones de concentraciones y una serie de reglas para hacer las conversiones entre esas definiciones. Aquí las vamos a repasar para que la vuelvan a tener en mente. Vamos a definir como densidad de la solución al cociente de la masa de la solución por el volumen, que es la definición común de densidad. Y está ahí. Entonces la vamos a representar por ρ. ρ sería la solución, el ρ de la densidad de la solución. Y aquí vean que está expresada como la sumatoria o la suma de las densidades aparentes de los componentes de la solución. Suponga que yo tengo una solución que sea agua y alcohol. Y entonces la densidad de esa solución
va a ser igual a la densidad aparente del agua más la densidad aparente del alcohol. ¿Qué es la densidad aparente? La densidad aparente es la masa del compuesto J dividido el volumen total de la solución. Entonces es la masa del compuesto J en la solución dividido el volumen total de la solución. Vean que no es la densidad del compuesto J puro. La densidad del compuesto J puro, ¿cuál sería? Tenerlo puro y sería la masa del compuesto en ese volumen dividido el volumen de que es puro J. En cambio, al hacer la aparente es la masa que tenemos dentro de la solución de J dividido el volumen total. Entonces, si tengo una mezcla que tiene la mitad de agua en peso y la mitad de alcohol en peso, la densidad va a dar la mitad, la densidad del alcohol va a dar la mitad que la densidad del alcohol puro. Bueno, entonces las densidades aparentes se suman. Después tenemos la concentración de masa del componente J. Concentración de masa del componente J se la expresa de esa forma. ¿Sí? Donde esta sería la densidad, que habíamos dicho, la densidad aparente, que también se llama concentración de masa, es la densidad aparente, es igual a la concentración molar de ese compuesto en la solución multiplicado por el peso molecular. Y ahí van a ver claramente qué es esto. Si la concentración molar, ¿qué es? La cantidad de moles de J en la solución. Si yo lo multiplico esa cantidad de moles por su peso molecular, tengo la masa del compuesto J en la solución, dividido el volumen total. Esa es la densidad aparente o la concentración de masa de J. Y bueno, en función de esas definiciones tenemos la fracción másica. ¿Sí? La fracción másica, que la tenemos con W. La fracción másica de J es la masa de J en la solución sobre la masa total de la solución. Y que se calcula como el ρJ sobre el ρ total. Vean qué hace, porque el J, que es la masa del compuesto J dividido el volumen de la solución. Y ρ es la masa total dividido el volumen de la solución. Se cancelan los volúmenes y queda masa de J sobre masa total de la solución. Que es la definición común de peso, de fracción, peso o fracción másica. ¿Está bien? Bueno, anoten las definiciones. Esas fórmulas le van a ser útiles para hacer las conversiones posteriores. Se las agrando. Continuamos con las medidas. Tenemos la densidad molar, que comúnmente nosotros la llamamos la concentración molar. ¿Sí? Entonces, pero esta es la densidad molar de la solución. La densidad molar de la solución, que es C, la calculamos sumando todas las concentraciones molares de los componentes J de la solución. Entonces, de nuevo, si tenemos la solución agua y alcohol, tendría que sumar la concentración molar de agua más la concentración molar de alcohol. Y eso me da la concentración o la densidad molar de la solución. Vea que es moles totales sobre volumen. Vean que suma, en realidad esta definición suma papa con tomates, porque suma moles de agua más moles de alcohol sobre volumen. Después tenemos la concentración molar de J, que esa sí la conocen, que es la que venimos manejando, que sería la cantidad de moles del compuesto J dividido el volumen de la solución. Y vean que eso es lo que da esto. ρJ es
es la masa de compuesto J por dividido el volumen de la solución. Pero la masa dividido el peso molecular da la cantidad de moles, así que nos queda moles dividido volumen de solución. Entonces esto es CJ. Entonces la relación que hay entre la concentración másica o densidad másica y la densidad molar o concentración molar es esta. Bueno, y también definimos la fracción molar, ¿sí? Que es moles de J sobre moles totales. Bueno, ustedes lo ven aquí. Sería CJ sobre C. CJ era moles de J sobre volumen. Y C es moles totales sobre volumen. Así que se cancelan los volúmenes y nos queda moles de J sobre moles totales. Bueno, ahí les dejo para que copien. Nos falta otra definición, que es el peso molecular medio. Esta es una definición que se usa bastante para las macromoléculas. ¿Sí? Con esto se sacan los pesos moleculares medios. Y es la densidad, sería la densidad sobre la concentración o densidad molar. La densidad másica sobre la densidad molar. Y este es el peso molecular medio de la solución. Entonces, la densidad másica sobre la densidad molar. Ahora vamos a ver cómo se convierten entre... vamos a encontrar algunas relaciones útiles que nos van a permitir cambiar de... Ya aparecen los números. Cambiar de tipo de medidas de concentración. Primero, las fracciones molares, por ser fracciones, por definición, tienen que sumar 1 para todos los componentes, ¿no? Si hago la sumatoria de las fracciones molares para todos los componentes, esa suma tiene que dar 1. Lo mismo pasa con las fracciones masa. Otra relación importante es que, me acerco, es que si hago la sumatoria ponderada de los pesos moleculares de cada compuesto ponderados por sus fracciones molares, la suma ponderada me da el peso molecular medio de la solución. Esa sumatoria tiene que ser para todos los componentes que componen la solución. Entonces aquí, si coloco la fracción molar del agua por su peso molecular, más la fracción molar del alcohol por su peso molecular, eso me va a dar directamente el peso molecular de la solución. Aquí tenemos una relación parecida, pero en función de la fracción másica, donde tenemos que la suma de los pesos de las fracciones másicas divididos sus pesos moleculares va a dar la inversa del peso molecular medio de la solución. Bueno, y aquí está cómo hacer la conversión cuando tengamos la composición expresada en peso. Voy a agrandar. Esta es la ecuación que tenemos que aplicar cuando tengamos la composición de una corriente expresada en función de fracciones másicas y la necesitamos en función de fracciones molares. Entonces, ¿cómo haríamos la conversión? Los datos son los WJ.
Y para hacer la conversión, vean que necesito conocer el peso molecular medio primero de la solución. Entonces, ¿cómo hago? En este caso, datos serían todos los WJ. Con los WJ y los pesos moleculares de cada compuesto de la solución, calculo, usando la ecuación 4, calculo el peso molecular medio de la mezcla. Ahora, con eso, ya teniendo como dato eso, y también conociendo los pesos moleculares, puedo calcular, hacer la conversión de cada, de cada W a el X correspondiente. Entonces, de nuevo, si mis datos están expresados en fracción peso y los necesito en fracción molar, lo que tengo que hacer es, primero, usar los datos de fracción peso para calcular el peso molecular medio de la solución. Con ese resultado, ingreso en esta ecuación y convierto cada fracción peso, la convierto en fracción molar. Y algo similar va a pasar cuando tenga como datos, cuando tenga la composición expresada en fracciones molares y la necesite en fracciones peso. Si en ese caso los datos son XJ, ¿sí? Tengo XJ como dato. Y me estaría faltando el peso molecular de la solución. Para eso uso la ecuación 3 con las fracciones molares, y la ecuación 3 calculo el peso medio molecular de la solución. Y luego ese resultado lo uso en la ecuación 6 para convertir cada XJ en el WJ. O sea, cada fracción molar en su correspondiente fracción másica. Bien, ¿está? ¿Alguna duda? Bueno, esas conversiones las van a tener que hacer porque generalmente las corrientes líquidas se expresan en concentraciones molares o en fracciones peso o másicas. Y las gaseosas tradicionalmente se les expresa en fracciones molares, ¿sí? Y en los balances, cuando mezclemos las corrientes, todo tiene que estar expresado en las mismas unidades. Entonces van a tener que convertir, algunas de ellas las van a tener que convertir para que cada término de los balances tenga esas mismas unidades. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos. Si ustedes tienen un sistema donde ingresa una corriente y esa corriente salen dos, que es el típico separador flash, ¿sí? Aquí está entrando una corriente líquida, ¿sí? La alimentación va a ser vamos a colocar un F. Vamos a mover. Y eso sale como una corriente de vapor. Y una corriente líquida. Bueno, cuando tenga que hacer el balance en este volumen de control, las concentraciones de F quizás estén en concentraciones molares, ¿sí? Con C. En cambio, la del vapor quizás haya sido medida en laboratorio y nos den un reporte con fracciones molares, con X. Y el líquido quizás lo midan también con otro ensayo de laboratorio y nos den la composición
con fracciones másicas. Ahora, en el balance, yo voy a tener que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Cada término, lo voy a colocar en palabras, ¿no? Lo que entra es menos lo que sale en B, menos lo que sale en L. Eso tiene que ser igual a 0 si estamos en estado estacionario, si no iría la acumulación. Si estamos en estado estacionario, esto tendría que ser 0. Ahora, cada uno de estos términos, por ser suma y resta, tienen que tener las mismas unidades para mantener la consistencia del modelo matemático. Entonces, ustedes tienen que manejar los datos para que cada término tenga las mismas unidades, que todos los términos tengan las mismas unidades, a pesar que las composiciones han sido expresadas de distintas formas. Ustedes tienen a los datos expresados en distintas formas. Esto está en molar, esto está en molares, esto está en másico. Bueno, para hacer esa conversión van a usar las reglas que les di. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, ahora cambiamos el tema, así que hacemos una pausa. Tomen un café y continuamos con el nuevo tema que va a ser, entramos ya al balance de energía. Así que tiene sus particularidades, es distinto a lo que vimos hasta ahora. Entonces, bueno, problemas. Vamos a enumerar las corrientes. O se la dejo así. F es el caudal. Vamos a cambiar el nombre a este para que no tengan problema con esta corriente. A ver, vamos a cambiar el nombre de esta. La vamos a llamar entrada. E. Así no usamos el F, que se lo usa en inglés. Bueno, sería el caudal. F es el caudal de la corriente de entrada, que es E. Entonces, bueno, escribimos E. Multiplicado por, es el volumen, este es el caudal volumétrico de la corriente E. ¿Multiplicado por qué? Por la densidad. Pero estamos haciendo el balance del componente A. Por CA. Por CA. Por CA. ¿Sí? Por CA. Pero CA no en cualquier lado, sino en la corriente E. ¿Está bien? Esa es la que necesitamos. Ahora viene el que sale por B. Si tuviéramos todos los datos, sería igual. Pero de B. Eso es lo que sale por B, por el vapor. Y por el líquido sale lo mismo, pero en L. Y eso sería igual a 0. Y todos seríamos felices. ¿Sí? Vean que es el balance que hicimos hasta ahora de componentes. El balance es correcto, está bien así para un estado estacionario. ¿Cuál es el problema práctico que tenemos? Que, bueno, quizás para la corriente de entrada sí tengamos CA como dato, pero para la corriente de vapor no vamos a tener porque se mide en concentraciones molares. Entonces lo que tenemos sería el WA en F. Entonces voy anotando aquí los datos. Bueno, o aquí no, para que quede. No, aquí lo vamos a anotar arriba, así quedan bien claros los datos. Entonces aquí tenemos CA
Tenemos CA N, N, CA N. Bien, eso lo tenemos. Pero aquí no tenemos el CA. Lo que tenemos es W, de A en B. Y aquí abajo, perdón, no tenemos W, sino X. X, ¿no? Que para el caso de vapor se suele expresar como I, la fracción molar. Así lo van a encontrar en los libros en vez del X. Y aquí abajo lo vamos a tener el W, porque generalmente se mide con fracciones peso. Bueno, ven ahora el problema. Necesitamos CAB y tenemos IAB. Necesitamos CAL, tenemos el W, AL. Así que hay que convertir. Entonces, una es convertir estos datos, usar estos datos para calcular el CA. Y eso lo van a hacer usando las relaciones que vimos. Usar el W para calcular el CA también. También podríamos expresar el balance directamente en este tipo de consideraciones, ¿sí? El primer término quedaría F por CA, pero en el segundo deberíamos expresarlo en función del IA, pero multiplicado por todas las constantes que correspondan para que el término siga teniendo las mismas unidades que el primero, que es el que me está definiendo el sistema de unidades. Si yo coloco esto en función de IA, tengo que colocar todos los factores que transformen las unidades para que todo el término me quede en lo que tiene esto. Esto tiene moles de A por hora. Entonces, lo que coloque aquí en función de A también debe tener moles de A por hora. Y lo que coloque aquí en función de W también tiene que tener unidades de moles de A por hora. ¿Están? A ver si... Bueno, eso se lo dejo planteado. ¿Cómo podría ser? O si no, lo escriben como está aquí y hacen las conversiones primero de todos los datos, lo convierten a lo que se necesita. Bueno, si hay tiempo, se lo dejo planteado hasta mañana y mañana a ver si lo pueden tener resuelto. ¿Cuál es la consigna? Es escribir el término del vapor y del líquido en función de las mediciones de laboratorio, de la fracción molar y de la fracción peso. Pero tiene que estar escrito de tal forma que se mantenga la consistencia de unidades de este balance. Y este balance tiene las unidades fijadas por el primer término, que es el Fe por CAE. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, quiero ver si puedo borrar el recuadro de esto, que ahora me apareció, y no hay forma de sacar el recuadro. Ah, no, aquí está. Ahí está. Bien. Bueno, entonces me voy a sacar este. Bueno, ahí está. Bueno, este entonces queda para mañana. A ver cómo escriben el segundo y el tercer término en función de las variables de las mediciones de laboratorio.
Vamos a ver el balance de energía. Para eso vamos a considerar el tanque, que veníamos estudiándolo ya de hace rato. Para este tanque ya hicimos el balance global e hicimos el balance de componentes. Ahora vamos a hacer el balance de energía. Y para eso ya le hemos agregado un agitador, un serpentín que suministra calor y como datos ahora tenemos la energía que está escrita ahí como E0, es la energía específica que trae la corriente de entrada que tiene caudal F0 y densidad ρ0. Es entonces una medida intensiva de energía. Y en el tanque tenemos la energía E intensiva, y como está bien agitado, la corriente de salida también tiene ese mismo valor de energía intensiva. El WA es la potencia del agitador y Q es el flujo de calor que entrega el serpentín al volumen de control. El balance de energía tiene esos términos: velocidad de acumulación de energía igual a velocidad de entrada de energía menos velocidad de salida de energía. No hay generación, la energía no se crea, no se destruye, no se olviden de eso. En las plantas químicas no creamos energía. ¿Sí? Eso ocurre en las plantas nucleares, donde transforman materia en energía. Nosotros no hacemos eso, así que en nuestros balances no hay términos de generación ni de destrucción de energía. No se olviden de eso. Después las unidades son energía sobre unidad de tiempo, por ejemplo, joule por hora. O sea que son unidades de potencia. ¿Sí? El balance tiene unidad de potencia porque estamos hablando de velocidad de transferencia de energía. Entonces es unidades de potencia. Joule sobre hora, y si hubiera colocado joule sobre segundo, tendríamos que la unidad es el vatio, ¿sí? En el sistema MKS. Podemos plantear un único balance de energía por volumen de control. Entonces, y lo vamos a plantear siempre y cuando haya variaciones de temperatura. Si hay variaciones de temperatura y me interesan conocer esas variaciones, vamos a plantear el volumen, el balance de energía. Si estamos en un sistema isotérmico, no vamos a plantear el balance de energía, porque seguramente la temperatura es dato y se mantiene constante. En cuanto haya variación de temperatura, vamos a tener que plantear el balance de energía. Vamos a plantear entonces el balance para este sistema. Tenemos velocidad de acumulación, sería la cantidad de energía total que hay en el volumen de control, que va a ser de nuevo el líquido. ¿Cómo varía? Derivada con respecto al tiempo. Bueno, la cantidad total de energía que vamos a tener ahí va a ser volumen por ρ por la energía. Aquí la energía es unidad específica por unidad de masa. Por eso es que la voy a tener que multiplicar por la masa total del volumen de control. ¿Sí? Por eso primero hago volumen por densidad, tengo la masa del líquido en el volumen de control. Con esa masa la multiplico a la energía específica, que está por unidad de masa, y tengo la energía total en el volumen de control. Para la entrada, procedo de forma similar. Sería la cantidad de masa, la velocidad de entrada de masa por la energía específica que trae. Entonces, vamos a ver los términos de entrada. El primer término, F0 por ρ0, es el caudal másico, es la velocidad con que ingresa masa al volumen de control, multiplicado por el E0, que es la energía específica por unidad de masa que trae esa corriente, tengo la cantidad de energía total que ingresa al volumen de control. A eso le sumo el calor que está suministrando el serpentín y la potencia de agitación, que es un trabajo que se está haciendo sobre
sobre el volumen de control. Vean que la potencia de agitación es WA. Y aquí yo coloqué W. En ese WN, que se llama trabajo o potencia neta, se llama potencia neta, está la potencia del agitador. Pero hay dos componentes más que ya la vemos. Por ahora, dejemos que al volumen de control esté entrando energía por el flujo convectivo de masa del líquido que está entrando al volumen de control, por el calor que entrega el serpentín y más el trabajo que el medio ambiente hace sobre el volumen de control, que ya lo vamos a descomponer. La velocidad de salida, bueno, sale por lo que descarga de materia, ¿sí? Lo que se lleva la energía que se lleva a la materia que abandona el volumen de control. El flujo másico sería F por ρ, el flujo másico, y por E, que es la energía específica por unidad de masa, tengo ya la energía total, la velocidad de energía, la velocidad con que la energía abandona el volumen de control. Y ahí estaría, ya tendríamos nuestro balance de energía. ¿Sí? Juntando la acumulación con los términos de entrada y los términos de salida. Bueno, aún todavía no lo podemos usar porque nos falta definir bien qué es la energía, qué es bien la energía específica y también qué es el trabajo neto, la potencia neta, WN. Vamos a comenzar a ver qué son esas variables. Para la densidad de energía es la suma de la energía interna específica más la energía cinética más la energía potencial. Todas son energías específicas, así que tenemos que estas son las definiciones de la energía cinética específica y la potencial. ¿Sí? La específica sería un medio de velocidad cuadrado y la potencial sería la aceleración de la gravedad G por la altura I.